Ahí está. Ahí está. Bueno, ustedes me avisan si se está viendo el texto de Hobbes. Se ve ahí. ¿Se ve el texto de Hobbes? Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Brevemente, recapitular lo que tenemos hasta ahora. Yo les pido que o que levanten la mano o que me escriban por el chat quien desee contarme qué es lo primero que hemos nosotros dejado establecido en nuesra lectura de este texto. Si nosotros quisiéramos empezar a ver este capítulo del Leviatán como un razonamiento, ¿cuál sería la primera premisa de ese razonamiento? ¿Cuál es la primera proposición, la primera afirmación que deja asentada allí Hobbes? ¿Cuál es la primera premisa, la primera idea que Hobbes dice? Esto es así. Que vimos la clase pasada, por supuesto. Eso. ¿Cuál sería la primera idea que nos deja allí asentada Hobbes como una premisa para empezar a razonar? Que todos los hombres son iguales por naturaleza. Exacto, exacto. Esa es la primera premisa. Ah, bien. Me deja dar ingreso aunque esté grabando. Perfecto. Ahí entró Gaspar. Hola, Gaspar. Perdónenme que grite, chicos, pero soy grande. Tengo problemas. Eso es lo que hace la gente grande, grita, por más que estés al lado. Hola, Gaspar. Hola, profe, disculpe la tardanza. No hay ningún problema. Recién acabamos de empezar, así que no hay ningún problema. Me alegro mucho que estés aquí. Bueno, entonces, como bien dijo Cande recién, la primera premisa que extraemos de este texto es: todos los hombres son iguales por naturaleza. Todos los hombres son iguales por naturaleza. ¿Cuál es la segunda? Es un poquito más complicada. Que esa igualdad generaba una violencia porque se competía entre los que buscaban el mismo objetivo. Bien, perfecto, Ariana. Esa igualdad genera violencia. Acuérdense que esto nos generaba una especie de perplejidad, vamos a decirlo así, de perplejidad la clase pasada, porque se supone que nosotros estamos acostumbrados a razonar en un sentido contrario, ¿no es cierto? Es decir, lo que genera violencia es la desigualdad precisamente, y no la igualdad. Pero ahí, fíjense una cosa, ya que estamos tratando de pensar con un sentido lógico, fíjate que vos, Ariana, dijiste que la igualdad genera violencia porque ese porque, lo que viene a continuación de ese porque, es otra premisa. Que allí, en la frase que vos decís, está funcionando como premisa, y lo primero que vos dijiste está funcionando como conclusión. El por qué siempre nos da el indicio de que lo que viene a continuación es una razón para afirmar lo anterior. Es la justificación que nos sacaría, en este caso, de esa perplejidad. ¿Cómo fue bien lo que dijiste después del por qué? Que la igualdad genera violencia porque... Porque las dos personas buscaban el mismo objetivo. Bien, vamos a hacer esto. Eso que acaba de decir recién Ariana, que está perfecto, te repito, Ariana, lo vamos a colocar más arriba. Lo vamos a colocar como otra premisa. Y la de que la igualdad genera violencia, la vamos a guardar para tenerla un poco más abajo. ¿Se entiende? Porque está antes esto otro, ¿no? En un razonamiento, una conclusión suele ser algo que no es tan obvio, ¿no? O, como en este caso, algo que genera perplejidad. Y las premisas,
o las razones o los fundamentos, como ustedes quieran llamarle, son lo que da justamente razón de eso para que no sea tan paradójico, asombroso, inaceptable. ¿Se entiende? Entonces yo diría, la primera premisa la que dijo Kant, de todos los hombres son iguales por naturaleza. La segunda, yo pondría, esto que pone Ariana, descompondría su expresión y pondría la segunda, de esa igualdad surge que buscan lo mismo. Y fíjense ustedes que allí, esta época en la que estamos viviendo nosotros nos regala la posibilidad, tal vez como nunca antes en la historia, tal vez como nunca antes en la historia, no estoy exagerando, de mirar con cierto olfato un poco así esa expresión. Porque fíjense cómo está funcionando ese razonamiento. Se nos está diciendo, somos todos iguales y eso conduce ineludiblemente a que todos buscamos lo mismo. Es como un salto de lo que sería una igualdad de derechos a una identidad, no en el sentido de quién soy yo como distinto a cada uno, sino una identidad de identificación, de que somos todos idénticos en lo que hacemos, en lo que buscamos. Fíjense que ahí hay una ligera diferencia. Pero Hobbes, muy inteligentemente, la salta a esa diferencia porque acompaña lo que viene a continuación con un rasgo dramático que ya involucra nuestra propia vida, o mejor dicho, nuestra propia muerte. Entonces, ahí hay un salto. En los razonamientos, en la lógica, eso se llama elisión. Elisión. Hay una premisa elidida que no se nos ha convidado a aceptar y la hemos aceptado con todo el bloque. Entonces dice, de esta igualdad surge que todos buscamos lo mismo. La clase pasada vimos que hay otro asunto para llegar a lo que dijo Ariana al comienzo, a que de esa igualdad surge la violencia. Nos falta otra premisa todavía. Somos todos iguales, buscamos todos lo mismo. ¿Y cuál es la otra premisa que nos falta para que desemboque en esta generación de violencia? La vimos la semana pasada, creo que fue Lisandro el que nos dijo ahí cuál era el... ¿Qué pasa si todos somos iguales y todos buscamos lo mismo? ¿Qué otra cosa aparece ahí para generar esta situación de violencia? Los límites que habíamos hablado ¿Los límites de que no alcanzaba, que habías puesto como ejemplo el oro, por ejemplo, que justamente era precioso porque había poco. Exacto. Algo así. Exacto, Sofía. Exacto, Sofía. Eso mismo es lo que había dicho Lisandro. Son recursos limitados, dijo él, si yo no recuerdo mal. Tengo una memoria bastante literal, yo así estoy casi seguro que dijo son recursos limitados. El principio de escasez, el fundamento de la ciencia económica, digamos, el principio de escasez. Lo que tiene valor generalmente es poco, ¿no? Fíjense con lo que pasa con la emisión de moneda. Cuando uno emite mucha moneda, esa moneda pierde valor, ¿no? La moneda es un equivalente material. Entonces, lo que tiene valor o lo que otorga valor a las cosas generalmente es poco, es escaso, no alcanza para todos. Entonces, ahí, fíjate, Ariana, que ya se vuelve más razonable o más aceptable lo primero que vos dijiste. Porque uno dice, somos todos iguales, buscamos todos lo mismo, no alcanza para todos, por lo tanto entramos en un conflicto ahí, que en su versión más friendly, digamos, le podemos llamar competencia, y en su versión más hostil, ¿cómo le llamamos? Guerra, lucha. Guerra, exactamente.
Ese es el razonamiento que tenemos hasta aquí nosotros, ¿no? Podríamos concordar, para usar la expresión culta de Leandro, concordaríamos en que te estoy molestando. Escuchá, concordaríamos en esto, en que tenemos esas 4 partes de este razonamiento. Los hombres son todos iguales por naturaleza. Eso es importantísimo que remarquemos que es por naturaleza. Para Hobbes, decir por naturaleza significa es así, ¿no? No es que yo lo quiero o debería, ¿no? Es así. Los hombres son iguales, es así. Te guste, no te guste, es así. Es como la ley de la gravedad. Segunda premisa, todos buscan lo mismo. Problemática, pero ya la aceptamos. Ya compramos, la aceptamos, ya estamos en el tobogán. No alcanza para todos, principio de escasez de las ciencias económicas. Por lo tanto, fíjense que yo ahí le pongo un por lo tanto, que es un indicador textual de que lo que viene a continuación es una conclusión. Por lo tanto, esa igualdad genera violencia, ¿no? Lo que dijo Ariana recién. Esa igualdad genera violencia. Ahora entendemos mejor por qué. Porque todos buscan lo mismo y no alcanza para todos. Bien, esa igualdad genera violencia. Vamos a leer entonces, yo quiero 4 voluntarias /os para la lectura de hoy. Yo no leo hoy, yo quiero oír sus voces y verles, si es posible verles leyendo, es la maravilla. ¿Quiénes? Anótense en el chat directamente. Pongan yo. Ya sé que no va a ser una pelea y que me va a tomar más de 1 minuto y medio llegar a las 4 firmas, pero pongan ahí en el chat. La clase pasada ya leyó Agustín, leyó Candelaria, si no me equivoco, leyó... ¿quién más leyó? Leyó Ariana, si no me equivoco, ¿y leyó alguien más la clase pasada? Creo que leyeron ellos 3 nomás. Leandro, ¿vos no estabas para la clase pasada? Sí, estuve, profe. Bien, digo, pero ¿estabas en la lectura de la clase pasada? No, leyendo no. Ah, no, me había confundido. ¿Leyó alguien más aparte de ellos 3, de Agustín, de Ariana, de Candelaria? ¿No? Bueno, necesito 4 ahora. 4. Quienes quieran ahora leer, vamos a continuar desde estas 4 premisas que dejamos. Vamos a continuar. Y acuérdense que esta clase que queda grabada les sirve a ustedes y les sirve también a los cosos de al lado, ¿no? Es impresionante. Yo podría, Fer, dice. Gracias, Flor. Ha tenido... Casi que lo interpreto casi como un gesto caritativo. Si vamos a ayudar a este pobre Onevere para que logre su breve lista, su humilde lista de 4 lectoras y lectores. Hay alguien allí, creo que Sol se está riendo. Te banco, estás en todo tu derecho. Haría lo mismo. Aprovechen también para eso estas clases. Yo les juro que les banco en eso. ¿Quién más? Ya está Florencia y ¿quién más continúa leyendo después de ella? A ver. Me encanta este momento de la clase. Mientras disfruto de ver todas las pantallitas, por primera vez hoy por primera vez estoy utilizando esto del Grid View, por eso estoy como, ustedes dirán, ¿qué le pasa? Está como tan emocionado.
es el grill view y el mate. El grill view y el mate son causa de toda esta electricidad que me recorre en este momento. Pero me encanta. No, hasta ahora no había podido tener como todos los recursos técnicos. Yo también, dice Lucía. Muchísimas gracias, Lucía. Y creo que podríamos negociar de una manera gitana con una sola persona más, ya me conformo. Pero quiero tener por lo menos 3 lectoras y lectores. Arrancaría Flor, seguiría Lucía, ¿y quién más viene después? Una sola personita más. A ver. Mirá qué temor que genera la lectura, no lo sabía yo. Pero a mí debe ser porque me encanta leer en voz alta. Fer, si querés yo puedo leer, pero es para no repetir, o sea, Sí, yo te banco en eso. no tengo Te problema. banco. No, tu lectura, te digo, ha sido proficiente directamente. La semana pasada ha sido una lectura excelente, pero yo también quiero que alguien más lea. La palabra proficiente la saqué de la película Kill Bill. La escuché por primera vez ahí en esa película en inglés y me encantó esa palabra, que es como una palabra para decir profesional, pero más, digamos. Cuando están viendo las espadas Hattori Hanzo, Beatrix Kiddo, que es la protagonista, habla con el hombre que hace esas espadas que están hechas con un acero especial en Japón y dice que es proficiente en el uso de la espada Hattori Hanzo. Después... les hago una pregunta. ¿Vieron la película Batman Inicia? Porque ahora en breve, cuando empecemos con la lectura, no sé si va a ser en la parte que esté leyendo Flor o en la parte que va a estar leyendo Lucía, pero quiero preguntarles algo sobre si vieron esa película, a ver si pueden atar allí 2 hilos. Un hilo que tiene que ver con esto que nos dice Hobbes y otro hilo que tiene que ver con el doctor Crane. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, empezá Flor y vamos a seguir con Lucía y ya vemos si alguno más de estos chickens se suma. A ver si tenemos más lectoras o lectores. A ver si muestro la pantalla y si se ve grande. Nosotros habíamos llegado a este párrafo. Yo arrancaría de vuelta, Flor, querida, por este párrafo, no sé si lo están viendo, que empieza donde dice por lo demás. Y ahora que me acuerdo, Bueno. allí habíamos visto una cosita más. A ver si alguien más se acuerda, cuando termine Flor de leer este primer párrafo, ¿qué era la otra cosa que habíamos dicho a partir de este párrafo en relación con Aristóteles? Esperen que lea Flor y después me dicen, a ver si se acuerdan. Yo lo que estoy tratando es que todo quede asentado, para que más vale si tienen dudas me puedan preguntar a mí todas las veces que haga falta, pero que también puedan recurrir a estas mismas clases, ¿se entiende? Y que todo lo que vayamos diciendo vaya quedado asentado y aclarado. En eso les recuerdo una cosa que les recordé a la gente de sociales la semana pasada: no dejen pasar nada que no comprendan sin preguntarlo. No, recuerden que acá no vale que nos guiñemos el ojo y nos hagamos los entendidos, no pasa por ahí. Todo tiene que ser aclarado, todo tiene que ser explicado. Esta disciplina funciona así. O sea, ustedes tienen derecho a preguntar por qué hasta el infinito, ¿ok? ¿Vamos, Flor? Sí, justo no veía y ahora veo. Entonces, por lo demás. Sí. Ok. Por lo demás, los hombres no derivan placer alguno, sino antes bien considerable pesar, de estar juntos allí donde no hay poder capaz de imponer respeto a todos ellos, pues cada hombre se cuida de que su compañero le valore a la altura que se coloca él mismo, y ante toda señal de desprecio o subvaloración es natural que se esfuerce hasta donde se atreva,
que entre aquellos que no tienen un poder común que los mantenga tranquilos, es lo suficiente para hacerles destruirse mutuamente, en obtener de sus rivales por daño una más alta valoración y de los otros por el ejemplo. Ahí está. ¿Qué encontramos en ese párrafo que va en contra de una enseñanza básica y durante muchos siglos y siglos indiscutida de Aristóteles? ¿Qué decía Aristóteles respecto a los seres humanos y la política? Esto de que... Eso. Que éramos... Hablaba Flora, ¿no? Ok. Que éramos un animal social y que Exacto. nos hacía falta la convivencia Exacto. con otros seres humanos. En griego la expresión dice zoon, eso es animal, de ahí viene zoológico, digamos, zoon, con Z, politikon, ¿no? Esa es la definición que da Aristóteles. El hombre es un animal político, ¿no? Y uno podría pensar como las abejas, como las hormigas, ¿no? Que se organizan, que lo que hacen es vivir en comunidad con sus semejantes, digamos. Acá Hobbes nos está diciendo, no, el hombre no es sociable por naturaleza, no encuentra placer en vivir con sus semejantes, más bien al contrario, un gran pesar, ¿no? No le gusta vivir con los suyos, pero pareciera, por lo que nos está empezando a decir Hobbes, que no le queda otra, ¿no? Y acá es interesante, y este es un rasgo de filosofía moderna. ¿Por qué les digo que es un rasgo de filosofía moderna? Porque la filosofía moderna lo que pone en duda es, por ejemplo, esto. Algo que se considera que pertenece a la naturaleza, la filosofía política moderna nos muestra que en realidad se trata de un artificio, de un artefacto, de una máquina. La política es una máquina. Una máquina, ¿qué significa? Que es algo más de lo que hemos inventado nosotros, ¿no? Si algo pertenece a la naturaleza, como les decía hace un rato, uno dice, es así, ¿no? Si algo pertenece a la naturaleza, ya está fuera de tu jurisdicción como ser humano, está fuera de tu alcance, va más allá de tus deseos. En cambio, si vos decís, es un artificio, es una máquina, ya involucrás la libertad humana y la decisión humana de que esa máquina la podés llegar a construir de otro modo, o podés no construirla, ¿no? O podés destruirla, ¿no? Todo eso aparece, digamos, muy fuerte cuando uno convierte la política de algo que es natural en algo que es artificial. ¿Se entiende este paso, no? Es un paso que a Hobbes le lleva un renglón, pero ese renglón es un salto en la historia del pensamiento humano tremendo. Tremendo. Seguí, Flor, por favor. Bueno, así pues, encontramos tres causas principales de riña en la naturaleza del hombre. Primero, competición. Se me movió todo. Primero, competición. Segundo, inseguridad. Tercero, gloria. El primero hace que los hombres invadan por ganancia. El segundo, por seguridad. Y el tercero, por reputación. Los primeros usan de la violencia para hacerse dueños de las personas, esposas, hijos, ganado de otros hombres. Los segundos para defenderlos, los terceros por pequeñeces como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta y cualquier otro signo de su valoración, ya sea directamente de su persona o por reflejo en su prole, sus amigos, su nación, su profesión o su nombre. Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra, y una guerra como de todo hombre contra todo hombre. Pues la guerra no consiste solo en las batallas o en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. Y por tanto, la noción de tiempo debe considerarse en la naturaleza de la guerra, como está en la naturaleza del tiempo atmosférico. Pues así como la naturaleza del mal tiempo no está en un chaparrón o dos,
sino en una inclinación hacia la lluvia de muchos días en conjunto, así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la lucha, sino en la disposición conocida hacia ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo tiempo es paz. Todo otro tiempo es... Todo otro tiempo es paz. Perfecto. Frenemos ahí. Frenemos ahí. A ver, a ver. Muchas gracias, Flor. A ver qué tenemos allí. A ver qué tenemos allí en estos párrafos que ha leído Flor. ¿Qué encontramos primero? ¿Qué pasa con esto de las causas de riña que dice allí? ¿Cuántas son esas causas y cuáles son? Que es lo mismo decir por qué los hombres deciden entrar en feroces disputas, digamos. Fíjense bien cuáles son. Son tres. Competencia, seguridad y gloria, ¿no? Eso dice Hobbes. Entramos en disputa por esos tres motivos. El primero nos lo dijo muy claramente hace un rato Ariana. Y lo vimos la clase pasada también, en parte gracias a lo que nos aclaró Lisandro. Entramos en competencia, porque queremos lo mismo. Y no alcanza. No alcanza, entonces entramos en competencia. Y hay un elemento ahí que lo vamos a tener que ver porque es problemático y porque competencia yo también le puedo llamar a una competencia deportiva, ¿no? Competencia le puedo llamar a algo sumamente amistoso. Si volvemos a hacer un salto, como hicimos hace un rato con Aristóteles, si volvemos a hacer un salto a la antigua Grecia, una de las principales características de la Atenas del siglo V era lo que los estudiosos de la antigua Grecia llaman su carácter agonal. Y cuando se refieren a eso, al carácter agonal, agón en griego significa eso, significa una competencia, lo que uno hace para ver si termina victorioso o derrotado en alguna disciplina, en algún deporte o incluso en el arte de representar tragedias. Cuando los griegos representaban una tragedia, generalmente lo hacían un poeta compitiendo contra otro poeta. Y eran un pueblo competitivo. Eran un pueblo que estaba todo el tiempo compitiendo. En los deportes físicos, en el arte oratorio, en las representaciones dramáticas, en todo. Eran un pueblo eminentemente competitivo. Pero otra de las características que también les interesaba mucho cultivar era la amistad. La amistad entre hombres libres, por supuesto. La amistad de los iguales. Y quienes estudian ese periodo consideran que eso funcionó. Entonces allí nosotros tenemos que la palabra competencia por sí misma no puede ser interpretada en un sentido necesariamente violento, necesariamente enemistado, digamos, ¿no? La palabra competencia simplemente es eso, a ver quién llega primero hasta la esquina, pero eso no significa que vamos a entrar en guerra, ¿no? Y allí hay un elemento que nos hace falta y que lo vamos a terminar de encontrar un poco más adelante. Pero fíjense que allí hay un elemento. Nosotros cuando vamos viendo un razonamiento tenemos que ir viendo si contamos con todos los elementos que necesitamos para aceptar o dejar de aceptar una determinada afirmación, ¿no? En este caso, que haya una competencia por recursos escasos, yo lo puedo aceptar perfectamente, pero si ustedes me dijeran que en esa competencia cualquiera de nosotras o nosotros va a estar naturalmente predispuesto a aplastarle el cráneo
a un semejante para conseguir lo que quiere, ya se me hace más difícil aceptar eso. No porque sea el profesor hippie de filosofía, sino por una cuestión lógica. Me falta un elemento allí para comprender cómo es que se pasa de la competencia a la guerra. ¿Se entiende lo que les digo? No es por hippismo, es por lógica. Es más bien todo lo contrario. La lógica en eso es una disciplina que es bastante implacable. Si vos podés ser el tipo, la tipa más genial del mundo para hablar o para escribir, pero si no razonás bien, no razonás bien, ¿no? La lógica en eso es como la expresión algebraica, digamos, no hay mucho, no hay mucho matiz intermedio o lucha de interpretaciones. Acá falta un elemento. Pero sigamos, pues nosotros tenemos el razonamiento, lo podemos reconstruir. No hace falta que lo vayamos viendo todo el tiempo de manera sincrónica. Ya tenemos 4 premisas y acá tenemos otra que es una especie de agregado que nos dice hay 3 causas para esta violencia. Una de ellas es la competencia por los recursos, la otra es la seguridad, que es que nosotros para que no nos vengan a hacer daño a los otros, nos podemos llegar a adelantar e ir a hacerle daño a nosotros. O protegernos de tal forma que cuando nos vengan a hacer daño, se hagan daño a ellos mismos, ¿no? Y la otra es la gloria, que es una cosa que tiene mucho que ver con esto que hablábamos la semana pasada del teatro del mundo. ¿Se acuerdan de eso? De esta cuestión barroca de la apariencia y de la representación de un papel que hacemos socialmente. La cuestión de la gloria tiene que ver con eso. Puede haber una guerra porque yo sienta que alguien ha ofendido mi orgullo. De hecho, la guerra más famosa de la humanidad, que es la guerra de Troya, no se produjo por obtener tierras o por defenderse de un ejército invasor. ¿Por qué se produjo la guerra de Troya, la famosa guerra que cantó Homero en la Ilíada? La guerra de Aquiles. ¿Por qué se produjo? Porque a uno de los, creo que por la película, uno de los príncipes de Troya había, se había acostado, fue amante de la esposa del rey, una cosa así era. Exacto, por Helena. Ahí está. El príncipe Paris, efectivamente, gracias Lisandro, el príncipe Paris de Troya, que es el hijo menor del rey Príamo, se relaciona, yace, por así decirlo, con Helena, yacen en reiteradas ocasiones, y él la invita, digamos, a acompañarle a Troya. Dice que nos vamos mañana salimos mañana a las 8. ¿Te prendés? Bueno, dice, puede ser. Y se van. Y ahí empieza la guerra. Porque el rey Menelao, efectivamente, que es no es el rey en Micenas el rey era Agamenón, el hermano de Menelao. Y Menelao era rey no me acuerdo ahora. Pero bueno, ya se va a acordar alguna o alguno de ustedes. Y una guerra que surge por el honor, efectivamente. Los que estudian historia del arte o estética dicen que de hecho no fue por una mujer llamada Helena, sino por una estatua de Helena. Porque obviamente los que estudian historia del arte consideran que el arte es superior a la realidad. Entonces lo que dicen es que el príncipe Paris se llevó una estatua de Helena. Y por eso los griegos entraron en guerra con Troya durante 10 años por una estatua. Pero bueno, es un chiste de la historia del arte. Porque también lo que dicen es que ninguna persona real puede ser tan bella como una obra de arte. Pero bueno,
Vamos a seguir leyendo. Tenemos 3 causas, en principio, según Hobbes, de disputa. La competencia, la seguridad y la gloria. ¿Y qué más tenemos? Ahí cuando nos habla de esa, fíjense, esa guerra de todo hombre contra todo hombre. Omnium contra omnes. Bellium omnium contra omnes. Esa es la condición que supuestamente la política tiene que venir a evitar, ¿no es cierto? Y fíjense qué importante lo que dice allí. Una guerra no significa, lo último que leyó Flor, una batalla aislada o 2, sino que es una disposición. Estar en guerra significa estar en disposición a batallar, no necesariamente estar batallando, ¿no? Eso es así como nosotros hemos visto en filosofía, que estar en una situación de diálogo es tener la disposición a modificar el propio pensamiento, no necesariamente modificarlo, ¿no? De este mismo modo, estar en guerra es estar en la disposición a entrar en batalla, es estar ahí como agazapado. Vamos a seguir un cachito más, Lucía, por favor, con el texto. Decime si lo estás viendo y si lo estás viendo desde esa línea que dice todo otro tiempo es paz. Sí, o sea, la línea que sigue. Exacto. Veo. Ok. El viejo Hegel, no sé si ustedes lo han sentido nombrar, fue profe de Marx en la Universidad de Berlín, en la primera parte del siglo XIX. Era el filósofo oficial del Estado prusiano. El viejo Hegel decía que los tiempos de paz son páginas en blanco en la historia. Es bastante cruel la expresión, ya la vamos a retomar en algún otro momento, pero el viejo Hegel decía que básicamente en la historia humana los momentos en los que está pasando algo es cuando están en guerra. Y los tiempos de paz son páginas en blanco. Ya le vamos a dar su análisis en algún momento a esa expresión y a todo lo que está tratando de decir allí. Pero bueno, vamos, Lucía, con lo que sigue en el texto. Ahí lo estoy compartiendo. Lo que puede, en consecuencia, atribuirse al tiempo de guerra, en el que todo hombre es enemigo de todo hombre, puede igualmente atribuirse al tiempo en el que los hombres también viven sin otra seguridad que la que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva. En tal condición no hay lugar para la industria, porque el fruto de la misma es inseguro. Y, por consiguiente, tampoco cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los bienes que pueden ser importados por mar, ni construcción confortable, ni instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad, sino, lo que es peor por todo, miedo continuo y peligro de muerte violenta, y para el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Frena ahí. Che, me acabo de dar cuenta de una cosa. No sé si ustedes concurren conmigo en esta apreciación. Pero creo que se han combinado 2 cosas acá, en este momento recién. Han sido dos cosas. Una, el texto, las últimas 5 líneas del texto, creo que en parte debido a la lectura de Lucía, que la leyó como si fuera un poema, pero que también ahora cuando lo veo de nuevo, miren que yo ya lo he leído 500 veces a esto, pero ahora lo estoy viendo de esta manera, lo veo como si fuera un poema, ¿no? Esto que leyó recién Lucía, que estuvo buenísima tu lectura, porque pareció un poema terrible, ¿no? Un poema espantoso, pero esto, y por consiguiente, tampoco cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los bienes que puedan ser importados por mar,
ni construcción confortable, ni instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad, sino, lo que es peor que todo, miedo continuo y peligro de muerte violenta, y para el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. ¡Wow! ¿No? Tremendo, ¿no? Eso es música, ¿no? Es una persona que está traficando ideas con nosotros, pero está escribiendo música al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta de eso que les digo? El ritmo, la cadencia de las palabras. Bueno, Sí, hay mucho de eso allí. La poesía es un hecho físico también, ¿no? Como la lluvia, digamos. Entonces, hay algo ahí que va cayendo o nos vamos cayendo nosotros con el texto de Hobbes, nos vamos cayendo hacia esos últimos 5 adjetivos que son tremendos, pero tremendos incluso por cómo están encadenados. Para el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, ¿no? De eso nos está viniendo a salvar el artificio de la política, según Hobbes, ¿no? Eso de algún modo nos está diciendo Hobbes. La política no es algo natural, pero si no hay un poder capaz de mantenerlos a todos tranquilos, la vida del hombre se vuelve así, ¿no? Es muy fuerte la propuesta. Y ya ustedes deberían ir adivinando por qué tiene que ver con Batman Inicia, pero no se los voy a preguntar todavía. Sigamos, Lucía, por favor. Sigamos un cacho más. Este párrafo, perdón, te pido que lo leas como de recién. Este párrafo es tremendo, este párrafo. Ok. Puede resultar extraño para un hombre que no haya sopesado bien estas cosas que la naturaleza disocie de tal manera a los hombres y les haga capaces de invadirse y destruirse mutuamente. Y es posible que, en consecuencia, desee, no confiando en esta inducción derivada de las pasiones, confirmar la misma por experiencia. Medite entonces él, que se arma y trata de ir bien acompañado cuando viaja, que atranca sus puertas cuando se va a dormir, que eche el cerrojo a sus arcones incluso en casa, y esto sabiendo que hay leyes y empleados públicos afirmados para vengar todo daño que se le haya hecho. ¿Qué opinión tiene que ser de ¿Qué opinión tiene de su prójimo cuando cabalga armado, de sus conciudadanos cuando atranca sus puertas, y de sus hijos y servidores cuando echa el cerrojo a sus arcones? ¿No acusa así a la humanidad con sus acciones como lo hago yo con mis palabras? Pero ninguno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los deseos y otras pasiones del hombre no son en sí mismos pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de estas pasiones hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que no puede ni puede hacerse ley alguna hasta que hayan acortado la persona. Ahí está. Ahí está. Frenemos ahí. Fíjense ese párrafo. Hay mucho ahí. Sigan recorriéndolo con sus ojos y díganme qué ven ustedes ahí. ¿Qué nos está diciendo allí Hobbes? Porque es como si apareciera en ese momento, cuando él acaba de decir esto, de que hay un estado de guerra permanente entre los seres humanos por naturaleza, esa guerra
se desprende de la propia naturaleza y que en virtud de eso hay un peligro constante de perecer de muerte violenta y para el hombre la vida es una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, allí, en ese momento que Hobbes está diciéndonos eso, aparece un profesor hippie de filosofía que recién se baja de una combi con el signo de la paz y que está escuchando de Mamas and the Papas y le dice, no, me parece que vos estás acusando a la humanidad de ser una bestia feroz y en el fondo es una acusación tuya. La humanidad no es así como decís vos. ¿Qué es lo que le contesta Thomas Hobbes a este muchacho bien intencionado que se acaba de bajar de esa combi? Fíjense lo que le está diciendo. O sea, le dice que lo único que él hace es poner en palabras lo que los propios hombres demuestran en sus acciones. Exacto. Exacto. Ustedes acusan mucho más con sus acciones de lo que yo estoy acusando con mis palabras, ¿no? Porque dice, ¿acaso ustedes no traban las puertas de su casa? ¿No le ponen llave? ¿No cabalgan armados? Eso obviamente es de la época, ¿no? Nosotros no cabalgamos armados, pero bueno, ya hay un par de vecinos que andan con el 22 corto abajo del asiento, ¿no? Entonces, el tipo está diciendo, ustedes no traban los cajones, no traban las puertas, no ponen alarma, vamos a ponerle en lenguaje contemporáneo, no ponen alarma, no ponen un alambre electrificado, no tienen entre los atajos de su celular el número de la comisaría más cercana o el 911, digamos, a mano para cualquier cosa. Entonces, no me digan a mí que yo lo acuso, ¿no? Por más que ustedes no lo digan, esto que dice Cande, ustedes con sus acciones están acusando a la naturaleza humana mucho más que yo. Pero fíjense que ahí Hobbes dice, de todos modos, yo no la estoy acusando. Y ahí en este párrafo aparecen los dos rasgos más eminentes de lo que les decía la clase pasada, que es la escritura que caracteriza a los británicos. Por un lado, el cinismo, digamos, este cinismo de Hobbes, de ponernos un espejo adelante y de decirnos así. El cinismo funciona mucho de esa manera y generalmente el cinismo funciona para desarticular las propias representaciones que solemos tener de nosotros mismos como si fuéramos gente macanuda, ¿no? Cada vez que nos sentimos demasiado macanudos, un cínico lo que hace es ponernos un espejo y decir, no, mira, sos horrible. Mira, no, olvídate de esa imagen que te estabas haciendo de vos bajando por el Prado con el abuelo de Heidi y la cabra cantando de la mano, porque no, vos sos esto. Vos sos el tipo que cuando viene un pibe con ropa insomnio trucha, con una visera o con el flequillito acá, querer limpiarle el vidrio, sube el vidrio. Vos sos ese, vos no sos el abuelo de Heidi, ¿no? Entonces, eso es un detalle cínico, muy propio de la escritura británica, muy propio de la escritura barroca también, lo que les decía la clase pasada. Nos confronta con lo que decimos que somos y lo que en realidad somos, ¿no? Ese doblez es una cosa muy barroca. Está en el Quijote todo el tiempo. El Quijote, de hecho, está construido sobre eso, ¿no? Sobre una fantasía barroca en ese sentido. Está en Shakespeare todo el tiempo, lo que las personas dicen que son y lo que en realidad son, lo que muestran, lo que esconden. En este párrafo aparece eso. Ustedes con sus acciones acusan mucho más que yo con mis palabras. Pero a continuación, al final, aparece otro detalle que es mucho más británico aún y que tiene que ver con la anécdota esta que les conté la clase pasada de Cromwell y tiene que ver con el naturalismo, con que se conoce a la filosofía británica del siglo XVII
y XVIII como una filosofía empirista, como una filosofía que considera que es ineludible la experiencia de los 5 sentidos, es ineludible el comercio material con la realidad. Y en este caso, que es ineludible reconocer lo que corresponde a la naturaleza y lo que nosotros hemos inventado. En primer lugar, la política, ¿no? Este tipo nos está diciendo que la política es un invento, y este tipo nos está diciendo también, en estas líneas, que la moral es un invento, que la ética es un invento, que lo que está bien y lo que está mal es un invento. Porque él dice, yo no acuso a la naturaleza, ¿no? Mientras no hay ley, y mientras estos animales que somos no conocen la ley, no hay bueno ni malo, ¿no? Tú no puedes decir está mal, porque no hay ninguna ley que diga que está mal. Y la naturaleza es muda en ese sentido. La naturaleza que nos dice, go for it. ¿Querés algo? Go for it, digamos. ¿Se cruzó un bichito en el medio? Go for it, digamos. No hay, en la naturaleza no hay una expresión que diga, no, mirá, porque qué van a pensar los vecinos de la otra cuadra. No, naturaleza. Eso decía Arthur Schopenhauer también, la naturaleza escupe y devora a los seres y las cosas con una total indiferencia. La naturaleza no llora, ¿no? Nosotros somos quienes lloramos, nosotros somos quienes cuando matamos lo hacemos por algo, por alguna conveniencia, por alguna cosa más truculenta. La naturaleza es inocente, ¿no? Eso está diciendo Hobbes. Yo no lo acuso. ¿Por qué? Porque está en estado de naturaleza. Hasta que no haya un estado con mayúscula, un estado político que lo controle, yo no lo voy a acusar de nada, porque hasta que no haya eso, hasta que no haya ley y hasta que no haya conocimiento de la ley, es un bicho que está en la naturaleza. Miren, les cuento una cosa que decía el más brillante de los filósofos británicos, que no era inglés, como ustedes van a ver siempre que los más brillantes de los escritores que consideramos que pertenecen al Reino Unido, y esto es algo que les duele mucho a los ingleses, nunca son ingleses, ¿no? Oscar Wilde, irlandés. James Joyce, irlandés. David Hume, escocés. Todos los tipos más brillantes, digamos, son tipos que están bajo la corona, pero no la saludan con cariño. David Hume, que era un filósofo escocés del siglo XVIII. David Hume presenta lo siguiente para decirnos que la moral es un invento. Dice, yo tengo un árbol en el patio. Ese árbol que tengo en el patio, un día le sale un brotecito. Yo lo estoy viendo por la ventana y veo que tiene un pequeño brote. Pasan los meses y ese brote va creciendo. Pasan los años y ese brote ya se está convirtiendo en un tronco, en una rama, casi un tronco importante. Luego de un tiempo determinado, ese brote, esa rama, ese tronco se han hecho tan fuertes que terminan secándose el tronco original y cayendo hacia un costado. Y en términos humanos diríamos muriendo y nos agarraríamos el pecho. ¿Qué dice Hume? Dice, ahora escúchenme ustedes, almas sensibles. ¿Ustedes creen que podríamos ser tan dementes como para decir que ese brotecito mató a su padre? ¿Que es un brote parricida? Que es como que ese brote ha asesinado al otro tronco. No, dice Hume, ¿qué decimos nosotros? Es la naturaleza, ¿no? Decimos, era natural, creció mucho, el otro se dobló, se secó, se cayó. No vemos un asesinato ahí, vemos un hecho natural. Entonces Hume dice, bueno, cuando un tipo mata a otro tipo, ¿por qué decimos algo distinto?
¿Por qué no decimos simplemente es la naturaleza? Y ahí Hume dice porque hay algo que no nos gusta cuando un tipo mata a otro tipo. Hay algo que nos hace ruido. Pero en el fondo, allí afuera de nosotros, en lo objetivo, no hay nada distinto de cuando el brotecito mata al tronco. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está lo bueno y lo malo? Dice Hume, in our own chest, en nuestro propio pecho. Acá. ¿Dónde está lo bueno y lo malo? Acá, no allá, no en el hecho. El hecho no tiene nada, ¿no? Eso mismo nos está diciendo acá Hobbes. Antes de la política, antes de que haya un Estado que controle, antes de que haya leyes, si los hombres se arrancan los ojos entre sí, no podemos decirles nada. Es la naturaleza. Eso está diciendo Hobbes. ¿Para qué necesitamos un Estado y un Estado fuerte? ¿Para qué necesitamos la política? ¿Para qué necesitamos las leyes? Para poder decirles lo que está bien y está mal y retarlos, tirarles las orejitas cada vez que se cepillen a un congénere. Entonces, allí nos está diciendo esto Hobbes en este párrafo. A la naturaleza no se la puede acusar de nada, ¿no? La única diferencia entre bueno y malo que podemos establecer es cuando tenemos el artificio de lo político, la máquina de lo político. Y este es el primer tipo que está diciendo eso, en la historia del pensamiento. Por eso ustedes lo están leyendo. Ustedes están leyendo las primeras páginas del primer tipo que está diciendo por primera vez una cosa semejante. En ese momento es tremendo que lo diga. Pero para nosotros es interesante, además de ese paso, es interesante la imagen de la naturaleza humana que nos está ofreciendo ese tipo. Acuérdense porque eso lo establecimos la clase pasada. ¿Cuál es la imagen de la naturaleza humana que nos está ofreciendo este tipo? Es una imagen feroz. Saquémosle el bueno o malo y digamos, es una imagen feroz, es una imagen voraz. Vamos me gustaría que podamos leer hasta el final. Si Florencia o Lucía no están cansadas, pero yo preferiría que alguien más venga a tomar la posta para que tengamos por lo menos 3 lectoras o lectores. Nos falta muy poquito y ya lo terminamos. Estoy diciendo, terminamos con Hobbes. Para mí es un lujo. Hemos tenido 2 clases y ya lo acabamos con él, para decirlo en un sentido medio western, digamos, ¿no? Acabamos con él. ¿Quién me continúa con este párrafo? A ver, si querés, sigo yo. Buenísimo, pero esperamos un cachito porque vos leíste la clase pasada. Bueno. Yo, aunque a ustedes les molesten estos segundos de silencio, yo verdaderamente ansío escucharles, ansío escuchar a la mayor cantidad de ustedes porque me gusta oír sus diferentes voces, verles leyendo, toda esa macana. Consiéntanme con eso. Háganme ese truco para que yo disfrute. Alguien más. Si no, sigue Ariana, pero alguien más que no haya leído. A ver que les veo acá en la pantalla. Bruno, vos la clase pasada me dejaste plantado. Perdona que lo ponga en términos así de de prom dance, pero me dejaste plantado la clase pasada. Profe, tuvimos un acuerdo. Pero hicimos ya un trato. ese acuerdo ya caducó porque ahora todo el mundo tiene las pantallas prendidas. Bueno, salvo... A ver, me voy a explicar quién tiene la pantalla apagada. Me diste una idea, Bruno. Para. A ver. Agustín Arce.
El primero que veo acá que tiene pantalla apagada. ¿Dónde está Agustín? ¿Está o no está? Fer, hola, sí estoy escuchándote, pero estaba haciendo las compras. Bueno, ¿te animás a leer o paso al siguiente que tiene la cámara apagada? Si podés, estaría bueno, porque estoy haciendo las compras. La próxima leo toda la clase, si querés. Bueno, te anoto Mirá. para la próxima. Te anoto para la próxima. Bueno, A ver quién más tiene la pantalla apagada. A ver quién más tiene la pantalla apagada. Y ahí hay varias personas que van prendiendo las cámaras, me encanta. Me encanta. Hola Iona, prendiste la cámara. Eso me da el indicio de que no tenés muchas ganas de leer. Me encanta esta parte. La semana que viene les voy a poner una canción de Doors, que hay una parte que dice "This is the best part of the trip". Eso les voy a poner. Les voy a poner un temazo que le va a gustar mucho. A ver, ¿quién más está con la cámara apagada? Vamos a ver, a ver. Me parece, no la estoy viendo. Ah, todos prendieron. Ah, muy bien. Son más rápidos que yo. ¿Eso es lo que estamos probando ahora? Ok, son más rápidos que yo. No me importa. Son más rápidos que yo, son jóvenes. Está bien. Voy a terminar de leer yo ese párrafo mientras me peino la ceja. Voy a terminar de leer yo ese párrafo. Puede quizás pensarse que jamás hubo tal tiempo ni tal situación de guerra, y yo creo que nunca fue generalmente así en todo el mundo. Pero hay muchos lugares donde viven así hoy, pues la gente salvaje de muchos lugares de América, con la excepción del gobierno de pequeñas familias, cuya concordia depende de la natural lujuria, no tienen gobierno alguno y viven hoy en día de la brutal manera que antes he dicho. De todas formas, ¿qué forma de vida habría allí donde no hubiera un poder común al que temer? Puede ser percibido por la forma de vida en la que suelen degenerar en una guerra civil los hombres que anteriormente han vivido bajo un gobierno pacífico. Fíjense que ahí Hobbes nos regala la horrible mirada que tenían los europeos sobre nosotros en el siglo XVII, ¿no? Decía, acá están todos estos salvajes que viven como salvajes, o sea, que al no tener una cultura como la nuestra, significa que no tienen una cultura, es un detallito, ya vamos a hablar sobre eso, porque eso también tiene que ver con la igualdad, la identidad y la diferencia. La clase que viene, o ahora en un rato les cuento rápido un detalle sobre eso, que tiene que ver con otra película también, como casi todo en el mundo. Y después Hobbes nos presenta la situación de Europa, donde en la época de él había una guerra constante entre principados, ducados, condados. Para no olvidarme, les digo, hace aproximadamente 10 o 12 años fue muy famosa una película que hizo Mel Gibson sobre los mayas, una película llamada Apocalipto. Una película espantosa, pero que fue muy famosa en esa época, y había algunos profes que les pasaban esa película en el cole a nuestras y nuestros jóvenes. Resulta que en esa película aparecen los mayas pintados como si fueran demonios sanguinarios, un pueblo absolutamente cruel. Cuando uno llega hasta el final de los créditos, vieron que al final aparece no solo el cast, digamos, en la película, quienes actuaron. Ahora en la época de Netflix no tanto, porque te lo corta Netflix y te pasa otra cosa, pero en mi época uno se quedaba mirando a veces todo. Quién es el que hizo de tal personaje, quién hizo tal otro, y algunos dementes como yo nos quedábamos mirando a ver quién hizo la fotografía, quién hizo el sonido, quién hizo la música. Cuando uno llega hasta esa parte de las letritas, llega a veces a en qué libro se basó la película. Esta película de Mel Gibson, Apocalipto, se basaba en los escritos de un tal Don Diego de Landa. Diego de Landa había sido un sacerdote que en el siglo XVI fue a Yucatán, ahí donde vivían los mayas.
Lo primero que hizo este señor Diego de Landa fue armar en la plaza pública una gran pila con todos los tejidos y los materiales con los que los mayas habían escrito su historia durante siglos y los prendió fuego. Hizo una gran fogata con la historia escrita, entre comillas, porque era tejida en realidad, no era escrita, que tenían los mayas sobre sí mismos. Y a continuación, al poco tiempo, lo que hizo él fue escribir la historia de los mayas, él, que se llama Relación sobre las cosas del Yucatán. Si ustedes lo buscan, Don Diego de Landa, esperen un segundo. Es este. A ver si aparece ahí. Fray Diego de Landa. Esto es muy loco porque la película yo la conocí en el Mantovani porque alguien se la pasaba a nuestras niñas y niños y ahí la vi y quedé espantado. Y este libro, en una de esas sueltas de libros que organizaba Valeria Velosa, que iba gente y se desprendía de libros, lo encontré ahí. Entonces no lo podía creer. ¿Qué es lo que hace este tipo? Una operación que es tremenda. Por un lado está la igualdad. Piénsenlo ustedes como una ecuación, como una equivalencia en ciencias exactas. Acá está la igualdad. Acá está ¿cómo podríamos llamar? La diferencia. Acá está la desigualdad, abajo, ¿no? Es un cuadrado. Acá está la desigualdad y acá está la identidad, pero la identidad en el sentido de identificación total. ¿Qué es lo que hicieron los españoles, como este tipo, en América, como Don Diego de Landa? Degradaron la igualdad en identidad. O sea, si querés tener los mismos derechos, tenés que rezarle al mismo Dios que yo, tenés que hablar la misma lengua que yo, tenés que vestirte igual que yo, te tiene que gustar todo lo mismo que me gusta a mí, o sea, tenés que buscar lo mismo. Lo que les decía hace un rato que íbamos a analizar, hay un problema ahí. Se supone que nosotros lo que defendemos es una comunidad de derechos, donde acá somos todos iguales, pero eso no nos obliga a ser idénticos. ¿Se entiende? Todos tenemos los mismos derechos dentro de una diferencia. Por eso esto lo puse arriba en términos jerárquicos. ¿Qué era lo otro que hacían los españoles? Era que cuando reconocían la diferencia, esa diferencia la degradaban en desigualdad. No eran capaces de reconocer la diferencia y decir, son diferentes, los indios, entre comillas, son diferentes, pero son iguales a nosotros. En sentido de que tienen derecho a permanecer con vida, o de que no tenemos derecho a agarrar un bebé de ellos y estamparlo contra un árbol, como lo hacían mucho en esta época. Ellos decían, bueno, si son diferentes, o son superiores o son inferiores. Está clarísimo que son inferiores. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿No? Entonces, fíjense esa doble degradación. Para ser iguales, tenían que dejar de lado su cultura, empezar a rezarle al Dios cristiano, empezar a, ¿no? Ahí eso es convertir la igualdad en identidad. Es un problemón eso. Nosotros también lo hemos hecho durante un montón de tiempo con la gente que tenía otra orientación sexual, con la gente que profesaba otra religión, con la gente que tenía otras ideas políticas. Esto no lo hicieron solamente los españoles en el siglo XVI y XVII. ¿Se entiende lo que digo, no? Esto lo hacemos todo el tiempo y es un problemón. No hay que degradar la igualdad en identidad, ¿no? Las personas tienen que poder tener todos los mismos derechos que tenemos todos sin que se nos parezcan en nada. Y si no se nos parecen, mejor, ¿no? Mejor. Es más amplio nuestro mapa de derechos. Y la otra parte es que cuando alguien es diferente a nosotros, tenemos que tratar de esquivar ese palito que pisaron los españoles, que es el de pensar que si es diferente, o es superior o es inferior. No, es simplemente diferente. Los españoles, cuando vieron que los llamados por ellos indios eran diferentes, dijeron, son animales.
son menos que nosotros, son menos que seres humanos. Todo eso está configurado como una historia real en el texto de este tipo, Don Diego de Landa. Y si ustedes miran esa espantosa, pero con buenos efectos especiales, película de Mel Gibson que se llama Apocalipto, van a ver que al final dice basada en la historia de Yucatán de Don Diego de Landa. Un tipo que primero eliminó la mirada que tenían los mayas sobre ellos mismos y la reemplazó por su propia mirada, que es muy parecida a la mirada que tenía Hobbes de América, ¿no? ¿Qué son los americanos salvajes que se viven matando entre ellos? Fíjense que aparece ahí una cosa que nos involucra a nosotros como pueblo americano. Pero bueno, disculpa que te interrumpa. hasta acá llego yo. Y no voy a continuar leyendo. Decime, ¿quién No, yo que tengo turno en el médico ahora a la 1. Sí, les pido mil disculpas porque me extendí con esto de Diego de Landa, pero quería contárselos hoy, prefería contárselos hoy. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a terminar, son las 2:30 en punto. Les pido disculpas por estos minutos que me excedí. Vamos a terminar de leer la clase que viene y en la misma clase que viene vamos a empezar a leer Rousseau. Pero quiero decirles que el plan era leerlo en 2 veces a Hobbes y para mí está más que súper cumplido. De vuelta les voy a preguntar la clase que viene, porque en esta no me alcanza el tiempo, si es que han visto esa película Batman Inicia, ¿cómo pueden conectarla con lo que hemos leído de Hobbes? Aunque les parezca un detalle medio ridículo, les aseguro que en esa película hay una enseñanza profunda sobre esto, sobre este asunto. Así que bueno, yo por ahora ya me doy por satisfecho y si no hay ninguna duda de ustedes, las personas que tienen que irse ya son libres de abandonar la pantalla ya y quienes tengan alguna duda se quedan un segundo más o me escriben. Por mí ya está. Feliz de verles acá y agradecido de que se prendan, de que literalmente se prendan sus pantallas. Estoy feliz acá. Chao, profe. Yo me tengo que ir a estudiar. Nos vemos. Chao, Agus. Chao, profe. Chao, profe. Saliendo. Chao, profe. Nos vemos. Querido. Chao. Chao. Placer de verte. Chao, chao.